Bueno, pues buenas noches. Damos inicio a la sesión de pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cabrrizos y pasamos a desarrollar el orden del día de la convocatoria. El primer punto del orden del día es criterios para la elección del programa mixto de formación y empleo de Castilla y León, justificación del informe entregado y criterios de personal a contratar. Primeramente, a modo de introducción o de premisa, indicar que no existe dictamen, porque en los puntos que habían propuesto los convocantes del Pleno se carecía de propuesta de dictamen o de acuerdo. Por lo tanto, volvemos a decir, tal y como finalizamos las comisiones preceptivas que celebramos de cada uno de los puntos, que de la vista de la comisión se aclararon cuántas dudas y cuántas preguntas se fueron haciendo por parte de los distintos grupos a cada uno de los puntos. En concreto, este de criterios para la elección del programa mixto Pintamos Cabrrizos. No sé si tienen alguna cuestión más o simplemente es reiterar que han recibido las correspondientes matizaciones, puntualizaciones. Por lo tanto, esa sería la cuestión, dado que se carece de propuesta de dictamen y no hay votación al uso. Por parte del Grupo Iniciativa por Cabrrizos, Gorka. Sí, buenas noches. Bueno, en primer lugar, nosotros sí que es cierto que pedimos en la comisión, además de las aclaraciones, pedimos documentación y el hecho real y cierto, no solo sobre este punto, sino sobre otros, es que no se nos ha participado documentación alguna. No obstante, en relación a este punto, yo sí que quería hacer, unas mínimas reflexiones o conclusiones. Y antes de ello, yo creo que también conviene hacer una mínima intervención para enmarcar este pleno. Digamos que la oposición, o quienes no tenemos asignadas responsabilidades de gobierno, porque así no lo quisieron los ciudadanos cuando votaron libremente, tenemos dos grandes, mecanismos de actuación. Uno es el de controlar al gobierno y darle orientaciones en su política mediante la formulación de ruegos, preguntas y la elaboración de mociones que, de ser aprobadas, orientan la política que luego ustedes tienen que ejecutar. Y luego hay otros dos instrumentos, por antonomasia, para la oposición, en los que, tiene la iniciativa. Uno sería el de la convocatoria de un pleno extraordinario, mancomunando una serie de firmas, como ha sido el hecho, y otro es el de la moción de censura, que de eso obviamente no estamos aquí hablando, ni procede decir nada más a ese respecto. Por tanto, de lo que aquí estamos hablando y por la razón por la que estamos hoy aquí es porque 5 ediles de 3 grupos municipales que representan a un número bastante importante de votantes de Cabrrizos, lo que queríamos era información detallada en el Pleno. En el Pleno. Las comisiones informativas pueden estar bien, pueden servir para aclarar, pueden servir para un mejor engranaje de la corporación y sirven también para dictaminar cuando hay propuestas de acuerdo. Y bienvenidas sean, pero la solicitud de comparecencia, la solicitud de información era en el marco de un pleno, porque tiene otra trascendencia y porque tiene otra relevancia política. En todo caso, en relación a este punto concreto, nos damos por informados respecto de los criterios del personal a contratar. Ya sabemos que son comunes para toda la convocatoria y que están regulados en las bases tal cual fueron publicitadas en el BOCIL, pero hay un elemento que son los criterios de elección del objeto del programa mixto de formación y la justificación de su informe. Y yo creo que ahí sí que conviene hacer y reiterar, en nuestro caso, una aportación política que ya hemos venido haciendo otras veces. La primera es que convendría que hubiera consenso político. Yo creo que sería beneficioso para los ciudadanos de Cabrrizos, que son los destinatarios de las políticas públicas, que el conjunto de los grupos pactásemos, o por lo menos comentásemos, y luego ustedes con su legítima mayoría decidieran cuáles son las prioridades para pedirle al ECIL respecto del programa. Es la misma opinión que siempre me han merecido los planes provinciales. Yo creo que ese es el otro elemento donde siempre es conveniente que se diga, mire, este es nuestro programa político y el que queremos sacar adelante porque para eso gobernamos, con el apoyo de la ciudadanía. Pero en todo caso queremos escucharles a ustedes cuáles creen que son los elementos o las acciones más convenientes a llevar a cabo. Y en el programa de formación yo creo que ese es uno de los elementos y no se ha llevado a cabo. Nosotros solemos conocer la convocatoria
no solo una vez que ya está pedida, sino mucho después incluso de que se haya solicitado. De hecho, normalmente la solemos conocer cuando se ha concedido. Y hay otro elemento, que es el de que el programa es un programa mixto. Por tanto, tiene la parte en la que el pueblo se beneficia porque se desarrolla una tarea, pero también hay otra que es la de la acción formativa para el empleo. Y yo creo que también hay algo tenemos que decir, no solo los grupos políticos, todos, incluso otros expertos, desde el punto de vista, por ejemplo, de la empleabilidad, de si la acción escogida es la más idónea o no, si es lo que demanda la sociedad, si es la tendencia del mercado laboral y si eso se puede acompasar con necesidades que tengamos. Porque de lo demás, de lo contrario, lo que da la sensación es de que, efectivamente, ustedes tienen una estrategia para llevar a cabo un programa político, un programa electoral, para desarrollarlo, que de ahí utilizan los recursos que van pudiendo en base a subvenciones, es legítimo, pero en todo caso, yo creo que además es menos útil hacerlo como lo hacen ustedes y no como lo estamos planteando nosotros, porque si lo hiciéramos con consenso y de otra manera, probablemente obtendríamos más duración del programa, y no se nos puede olvidar que hay municipios que obtienen 12 meses y no 9 del programa de empleo, más trabajadores y, por tanto, pues mejores objetivos. Y esa es la intervención que para este primer punto del orden del día quería hacer el Grupo Municipal de Iniciativa por Caballerizos Los Verdes. Vale, gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, Luis Óscar. Sí, para este primer punto voy a dar la palabra a mi compañero José Antonio Estrugo, que es quien asistió a la comisión de este asunto. Hola, buenas tardes. Lo que vamos a decir son cosas que en este concurso nos han llamado la atención o nos ha chocado o creemos que podrían ser incluso algunas mejorables. Respecto a la elección de los trabajadores, por decirlo, tanto coordinador como monitor, sobre todo los coordinadores nos ha llamado la atención que, por ejemplo, el coordinador, aquí han venido 8 personas y solo se haya decidido hacer entrevista a las 3 primeras, aunque fuera mucha la diferencia, lo que sea. Hemos estado mirando las bases y en el punto 4 de procedimiento de selección de personal docente, pues activaremos con las bases. Primero, valoración de currículum, se puntuará según baremo de anexo 1, que lo tenemos claro, que nos han informado y todo eso. Y 2, realización de entrevista y posible simulación docente a todas las personas candidatas. Matemáticamente, aunque haya quedado la última persona baremada, matemáticamente tiene opciones a optar a este puesto de trabajo. No entendemos por qué solo se han cogido a las 3 personas. Y luego encima nos puede crear otro problema. Las 3 personas que han obtenido mayor puntuación y que son el candidato de reserva 1, reserva 2, actualmente, por ejemplo, la 1 está trabajando en Carvajosa y la 2 está trabajando en Santa Marta. O sea, no tenemos candidato reserva. Si ahora mismo pasara algo, o la semana pasada hubiera pasado algo a la candidata seleccionada, no tendríamos coordinador. Si se da de baja 2 o 3 meses, habrá momentos, pero teniendo 8 personas, se va a tirar de esa lista y no tenemos ahora mismo. Entonces, pues no entendemos el por qué solo se ha hecho, sinceramente, teniendo opciones matemáticas y encima que nos quedamos sin reservas. No entiendo por qué nos han hecho ya a 8 personas que han venido, les han podido hacer esa entrevista y aremarlas como hace en el 90 y tantos % de los pueblos de alrededor que han hecho este curso. Luego también nos llama la atención, he estado mirando en todos los pueblos, ahora han salido, me parece que eran 42 cursos, bueno, pues he estado mirando en todo eso y también se da la circunstancia que el único pueblo y en la Diputación, el único pueblo de toda la zona de Coral de Ávila, Ciudad Rodrigo, ya los de Béjar y Peñaranda, ya no lo miraron, en el que se da los 5 últimos cursos que los dé la misma persona y sea la misma coordinadora. Nos choca. No hemos podido ver cómo se han baremado, lo hemos pedido, nos han dicho que por ahora que no nos van a dejar como baremado, pero nos llama la atención que los últimos 5 cursos
sea la misma persona la que ha ganado el concurso en Padrecitos. Cuando ya le digo que en toda la provincia de Salamanca que he podido ver, tanto también en la ciudad de Salamanca como en la Diputación, eso no ha pasado nunca. Pero bueno, y además en unos cursos tan variados como albañilería, jardinería, pintura, monitor de tiempo libre, da igual de lo que sea el curso. Siempre tenemos la suerte de tener una persona que gana, sea de lo que sea este curso. Nos llama la atención, ha habido distintos alumnos, lógicamente, ha habido 5 cursos, ha habido 5 monitores distintos, pero para un mismo puesto ha ganado siempre la misma persona. Nos llama la atención, no podemos decir nada más. Luego también vemos casualmente que esta persona que gana aquí, que ha ganado todos los concursos, antes de Cabrerizo se presenta a diversos concursos para lo mismo. Este año, por ejemplo, hay muchos que rechaza, está en todo su derecho, por supuesto, oye, están lejos, o el sueldo, o las cosas personales que le aparezca, no se presenta para allí en otros, que se sigue presentando, que pasa a la entrevista y que no gana. Le ha pasado en el Ayuntamiento de Salamanca, le ha pasado en Ledesma, y en Doñino, por ejemplo, eran 6 personas para 2 puestos. Una persona que tiene muchos puntos, que no lo dudamos, pero no gana. Y aquí, de 5, 5. También nos llama la atención, por ejemplo, aquí que llamen 3 personas. He estado mirando en otros pueblos en donde dan toda la información sin ningún problema. O sea, pone aquí, por ejemplo, he cogido, bueno, por ejemplo... No digas de personas. No. O sea, bueno, unos vienen con nombres y apellidos, otros vienen con DNIs, eso me parece bien, me parece tal, pero pone, oye, las titulaciones, los cursos, la experiencia docente, experiencia profesional y la entrevista. Sale en la página web, sale en todos los sitios, que aquí nosotros, no sé por qué, no lo tenemos nunca. Le puedo nombrar más de 10 pueblos. Es más, incluso hay mucha gente que antes de la entrevista sale en la página web, el día que tiene la entrevista, a la hora que tiene la entrevista y con la puntuación con la que va la entrevista, y sabe, cuando presentamos 3, 4, 6 personas, sé en qué puesto estoy antes de la entrevista. O en el Ayuntamiento de Salamanca, sabes antes de la entrevista en qué puntuación va, y luego el resultado sale en la página web con todas las cosas que has tenido, que has baremado, y que si tú no estás de acuerdo, pues oye, tienes tiempo y tienes todo el derecho del mundo a decir, oye, no estoy bien baremado, y luego se pone eso en los tablones de anuncios, o se pone en la página web con todo. Si se presentan 10 personas, o como el Ayuntamiento de Salamanca 30, salen las 30 personas. Aquí, hombre, son 8, que tampoco es un número que yo creo que se puede poner. Más va a costar, como pase algo a la coordinadora, el volver a hacer una selección, volver a baremar a las personas, volver a hacer una entrevista, cuando con 40 minutos, con las personas que quedaban a 10 minutos por persona, se hubiera solucionado. Nos llama aquí también, por ejemplo, en esto que ya vas mirando, por ejemplo, sale la página web de Castellanos de Moriscos, salen todas las personas con nombres y apellidos, y hay una persona aquí, por ejemplo, pone titulaciones, máximo es 1 punto, tiene 1 punto, cursos máximos son 3 puntos, tiene 3 puntos, experiencia docente 3 puntos, tiene 3 puntos, experiencia profesional 3 puntos, tiene 3 puntos. Se presenta a Cabrerizos y no queda ni de las 3 primeras, teniendo la máxima puntuación en todas las cosas, y aquí se han seleccionado las 3 primeras y resulta que no llega aquí ni a la entrevista. Creo que las bases son para todos los pueblos, se debería de baremar más o menos en todos los pueblos, sacar la misma puntuación. Son cosas pues eso, que nos han llamado la atención, nada más. Gracias. Por parte del Grupo Socialista, Nuria. Sí, nosotros entendemos que el objeto de este pleno ha sido recabar información sobre algunos de los temas más interesantes o que nos han llamado la atención por carecer de ella. Entendemos que las comisiones no son públicas y entonces para que esa información llegue bien al ciudadano, pues está muy bien que se dé aquí en el Pleno. Suponemos que para repetir más o menos el programa del 2018, pues que además de aprovechar para pintar pues ciertos espacios de edificios municipales, de barandillas, de alguna caseta de Iberdrola,
habrán hecho un seguimiento de lo beneficioso que ha sido para los participantes a la hora de encontrar empleo, porque eso es también uno de los objetivos. Y vuelvo a lo del tema de la información, que es objeto de este pleno, porque consideramos que es fundamental para desempeñar nuestra labor y además mejora la participación. Sí que es cierto que con el tema de información hemos sido como muy recalcitrantes, siempre hemos estado en ello porque la información es la base de poder participar, y sí que hemos propuesto en alguna ocasión, en el caso del concejal Gorka Esparza y nosotros, que hubiera una carpeta de los concejales en la que estuviera volcada toda la información, en la que nosotros pudiéramos entrar y no tener que estar siempre dependiendo de que nos llegue a veces pues un poco tarde. Se nos ha dicho que eso no se puede hacer, pero sí que es cierto que tenemos una página web que ya está hecha y que tenemos un montón de apartados que no tienen contenido. Y en esos apartados podría caber, por ejemplo, esto. Sería una información que le vendría bien también a los ciudadanos, que tienen derecho a verlo, y a nosotros, en un momento determinado, poder consultarlo, y si necesitamos más información, entonces ya sí, específicamente decir, este apartado es el que quisiéramos más información. Y me he despistado un poquillo. Bueno, simplemente era eso, información que nos llegue a nosotros, si se puede colgar en la página web, siempre desde luego con los límites que establece la confidencialidad de datos, y es una puerta a estar informados en el momento, cada día, sin tener que esperar a que a lo mejor cuando nos llegue esté pasado. Vale, gracias. Terminar empezar por lo último, Nuria. Sí. El asunto este de Pintamos Cabrerizos ha ido pasando por algunos plenos, por las modificaciones de crédito para implementar las cantidades necesarias para poder llevarlo a cabo, y ustedes nunca han preguntado nada, absolutamente nada, acerca de cuál era el curso, quiénes iban a ser, cuántos iban a ser, el destino del mismo. No han preguntado absolutamente nada. Información de que se iba a hacer el curso la tenían que tener porque han votado ustedes cuestiones relativas a los mismos en los plenos. Por lo tanto, estoy en el uso de la palabra. Vale, sí. Entonces, información también la podían haber solicitado ustedes. Y bueno, si hay que reiterarnos en lo que hemos dicho en la comisión, porque entonces no era pública, pues volvemos a decir lo que adelantamos. Siempre ha sido una prioridad por parte del equipo de gobierno el solicitar subvenciones y actuaciones en materia de la mejora del empleo para los demandantes de empleo en el municipio de Cabrerizos. En concreto, en los programas de formación mixtos de formación y empleo, no es este el primer curso que pedimos, no es esta la primera acción, sino que se han ido pidiendo otros, y otros han sido orientados a otras técnicas, como fue el de cultura y deporte, como ha sido el de la albañilería, y este era de Pintamos Cabrerizos. Un curso que reiteramos una vez más porque entendimos que el grado de satisfacción por parte de los participantes había sido importante, pero que ustedes, cuando se nos rechazó en el año 2020, ustedes no nos han dicho nada ni nos han orientado nada, Gorka, en otro sentido. No conocemos sus propuestas, porque ustedes deben de conocer, no solamente cuando nosotros traemos la convocatoria, ustedes deben de saber que existen convocatorias, y también ustedes pueden decirnos, oiga, viene tal convocatoria, se han enterado, nosotros proponemos tal para cual cosa. Sin embargo, para esta cosa concreta, nunca que yo recuerde nos han propuesto ustedes absolutamente nada. O sea, y luego cuando la proponemos nosotros, ustedes no proponen otra alternativa. Simplemente, bueno, pues la votan o no la votan, pero que ustedes también tienen la tarea de enterarse de las convocatorias que hay y de poder aportar alguna cuestión a las convocatorias, tanto en la orientación como en el destino del curso y todo lo demás. Por lo tanto, propuestas también, Gorka, en este sentido, también las podemos recibir, y si las recibimos por parte de ustedes, pues entonces sí será el motivo de valoración. En todo caso, como solamente existe nuestra propuesta, pues entonces, claro, solamente hay que valorar nuestra propuesta. Desconocemos ampliamente, desconocemos cuáles son sus propuestas, vamos, la de cualquiera de los grupos, en este sentido. En cuanto a la intervención del grupo de Ciudadanos, pues francamente yo creo que, José Antonio, con todo el respeto, el momento idóneo, porque tenía usted allí a las personas que han formado el órgano en base a las bases, perdón por la reiteración, lo tenía usted y usted no hizo ninguna de las preguntas. Por lo tanto, esas preguntas se las tienen que contestar los técnicos que han participado en la mesa, porque ahora, ¿qué les decimos nosotros? Nosotros
no sé si fue para sorpresa suya, nosotros no hemos participado de esos órganos de selección, ha sido únicamente formados por los técnicos. Por lo tanto, son los técnicos los que les tienen que aclarar a ustedes las dudas. Y en todo caso, ¿usted cree que se han valorado, que se han vulnerado en algún momento las bases de la convocatoria? ¿Cree usted? Porque es que está dejando usted... Perdón. Está dejando usted una serie de dudas y encima máxime cuando ya no están las personas aquí delante para poder defenderse. Y, francamente, eso, con todos los respetos, José Antonio, parece muy grave. Que usted pueda dejar aquí alguna duda en este momento sobre las personas que han participado en esos procesos de selección, no por imperativo nuestro, ni por indicación nuestra, sino porque son los que establecen las bases de la Junta de Castilla y León, pero no para este municipio, sino para cualquier municipio. Y poner aquí, dejar una duda velada sobre cuáles han sido los criterios, nos asiste no sé qué, yo creo que cuando menos es poco ético, con todos los respetos, porque ha habido su momento y luego una vez, si les hubieran aclarado a ustedes en su momento, pues que hubieran dicho usted la valoración política que hubiera usted querido hacer. Pero vamos, en una cuestión técnica como es esto y que está tasativamente regulado en las bases de la convocatoria, no sé, nos parece, a mí por lo menos, supongo que el resto del grupo nos parece un poco grave. Y más que porque es normal, mañana se enteren las personas que estuvieron con usted en la comisión y que usted no les trasladó ninguna de esas cosas que le están en trasladarla, que era el momento, repito, era el momento. Mañana cuando se enteren, pues me imagino que mucha gracia no les hará, porque usted está dejando veladas cuestiones sobre unas cuestiones que no tenían que ser. Por lo tanto, y yo le pediría que si usted tiene alguna cuestión y cree verdaderamente que ha habido alguna indicación tasativa para coger a una determinada persona en determinado de otra y tal, pues bueno, pues ahí están, no sé, la vía a los tribunales o lo que usted quiera tomar, pero vamos, creo que escrupulosamente, reitero, se han seguido las bases de la convocatoria. No sé si tienen alguna cuestión. Sí, una matización quería hacer en relación a la duración de los cursos, que se ha hablado de 9, 12 meses, 6 meses. Eso depende de una cuestión técnica, que son los certificados de profesionalidad de cada uno de los cursos que se imparte. Aquí habrá 2 certificados de profesionalidad que juntos suman esas horas. Difícilmente en algún momento se ha conseguido el de los 12 meses, solo se le daba, creo recordar, que a Salamanca. A nosotros nos ha costado mucho el que nos dieran los 9 meses, incluso los 6 meses. Igual este año se ha abierto un poco la mano porque creo recordar que había más dinero para los cursos, pero tiene que ver con una cuestión técnica, que son los certificados de profesionalidad de cada uno de los títulos que se imparten en este curso. Y una cuestión más, simplemente, los que estábamos en la comisión, yo personalmente y alguno más, salimos con la impresión corta de verdad de que en ese momento eran ustedes los que se estaban enterándose de algunas cosas. Por ejemplo, para saber sobre qué actuaciones, pues se puede subir al ayuntamiento en algún momento y se puede solicitar, oye, ¿nos podéis facilitar a los técnicos, a los funcionarios? Oye, ¿nos podéis facilitar el proyecto, la memoria, a ver sobre qué espacio se va a actuar, no se va a actuar? Incluso yo creo que se sorprendieron hasta ustedes de quiénes eran los que habían formado el órgano de selección y cuando eso está regulado en las bases. Y eso no es cuestión de dar nosotros información, es tarea que les corresponde a ustedes en el trabajo suyo propio de concejales. El llegar a determinados sitios con la información suficiente porque tienen que dedicarle suficiente tiempo para poder acotar todas esas cosas. Entonces, como no hay propuesta de dictamen, ¿están aclaradas cuántas cuestiones se han planteado? En relación con el tema de yo creo que se dieron explicaciones sobre los motivos de por qué quedaron 3. Yo creo recordar sí, que se dieron explicaciones sobre ese punto en particular. A mí me ha parecido, no sé quién en un momento me he preguntado que quién de los dos había estado en la comisión, francamente, porque de sus palabras me he quedado perplejo. Más un miembro de la comisión seguramente tendrá grabada toda la reunión. Y se podría exponer para que viéramos todos cuál fue su intervención en la comisión. No planteó ni una sola duda en comisión. Cuando estaban las personas que formaban parte del grupo de trabajo de selección. Ni una sola duda. Los concejales, por favor, porque es que no sé, este debate me parece que no...
Yo quisiera hacer uso de la palabra. Sí, pero es que, vamos a ver, Gorka, si nunca hemos coartado pero es que lo que que sí, efectivamente, si lo has hecho muy bien, que el pleno es el órgano, que es público y más y meco, bueno, no hace falta reiterarlo, pero es que de verdad, se nos pasan muchas comisiones baldías. Sí, pero ¿puedo tomar la palabra? Sí, sí, perdón. ¿Quién es el que dirige el pleno? Usted, por supuesto. Pues bueno, pues déjeme usted que dirija el pleno. Si le voy a dar la palabra. ¿Cuándo se le ha negado a usted la palabra? No, perdón. No. Ahora sí, paso al punto segundo. ¿He pasado al punto segundo? ¿Le he quitado la palabra? A ver, Gorka. No. Ya he terminado. Tiene usted la palabra. Sí, para réplica, como siempre hemos hecho en cualquiera de los puntos, cuando así lo ha pedido algún grupo. Un poco por contestar alguna cuestión. Nosotros, ya el año en el que se aprobó el programa Cabrerizos en Movimiento, efectivamente nos enteramos de la existencia del programa cuando se llevó a pleno la modificación de crédito para incorporar el dinero que hacía falta, en fin. Y entonces, en aquel pleno, ya hicimos, por eso he dicho que hoy iba a reiterar algunas de intervenciones pasadas, ya hicimos la observación. Y yo creo que incluso me fui con la impresión de que a ustedes les había parecido razonable que cuando fuera a llegar el momento de pedir la convocatoria, era un punto que nosotros considerábamos interesante para llevar a una comisión informativa y recabar la opinión y el consenso de diferentes grupos políticos. Podemos estar aquí discutiendo en una discusión que sería bizantino. Usted dirá que sí, yo diré que no, y nos pueden dar las 12 de la noche, que sería la hora legal de terminar el pleno. Sobre si conocemos la convocatoria, sobre si nos hemos enterado en la comisión informativa, que ya le aprovecho para decirle que no nos habíamos enterado en la comisión informativa. Yo sabía qué día había sido la reunión de la convocatoria, quiénes habían sido los 2 miembros del ayuntamiento que habían ido, quiénes habían sido la contraparte del ECIL, entre otras cosas, porque dicen ustedes que la colgaron en la sede electrónica. Yo no la vi en la sede electrónica, pero la vi en otra red social, y además porque también los grupos políticos se pueden enterar por otras administraciones o por otros conductos de las cosas. En todo caso, insisto, eso sería una discusión bizantina que me parece que tiene poco interés. Para mí, lo importante para avanzar, y no sería poco, de este pleno, que no tiene propuesta de acuerdo, pero sí tiene posibilidades de avance y de mejora, es que se vayan de aquí pensando que la oposición, además de controlarles, que es su labor, la suya es gobernar y la nuestra es controlarles, para que lo hagan lo mejor posible y se equivoquen lo menos posible, está el que yo creo que con consenso se puede avanzar más, se pueden obtener mejores proyectos y se puede acertar mejor en qué es lo que demanda el mercado laboral en términos de empleabilidad. Y luego, respecto simplemente a la aportación de los 9 o los 12, este año, desde luego, ha habido más ayuntamientos que el de Salamanca que sí que han obtenido programas de 12 meses. Yo no estoy diciendo que el programa de Cabrerizos sea malo. Yo no he hecho ninguna valoración política de ese asunto. Yo, insisto, ya lo saben y no voy a reiterar los 3 puntos que he dicho. Por tanto, si ustedes quieren venir aquí a contrarreplicar diciendo que no hemos hecho los deberes o que la comisión era tal o a deducir que porque en el 2020 no dijimos nada cuando se rechazó este programa nos parece malo, es que ni siquiera he valorado este programa. La cuestión, y es el objeto de la petición, y así creo que viene incluso, dice, la justificación del informe entregado, que en realidad no se refiere tanto a que por qué este programa, o si este programa es bueno o no, sino el porqué de la elección de pintura y no de cualquier otra rama, de cualquier otro certificado profesional. Esa era la cuestión para mí nuclear, para nuestro grupo. Nada más. Le pregunto, ¿se han aclarado las dudas que usted traía sobre esta cuestión en el pleno? Las dudas respecto de la parte que decía criterios del personal a contratar, las explicaron ustedes bien. A mí aún y todo hay cosas que ha dicho el compañero de Ciudadanos que a mí no me parecen acusaciones veladas, sino que me parece la constatación, pues no sabría si decir estadística o, bueno, la constatación de un hecho, y cada uno tendrá que sacar sus valoraciones políticas. Mi grupo no las ha hecho y ya veremos cuándo las hace. En todo caso, me parece una información relevante. Y respondiendo a su pregunta, sí, me ha aclarado usted dudas y yo le he replicado con propuesta política, que me parece igual de legítimo. La convocatoria del Pleno no es solo aclarar, es un instrumento de control y de orientación. Y es lo que yo he venido aquí a hacer en este momento. El otro día me informé y ahora le estoy dando propuesta política. Legítimamente usted podrá hacer lo que quiera, porque de hecho no la vamos ni a someter a votación. Simplemente es nuestra aportación política.
Espero que sea recíproco. Yo me he aclarado y espero que usted le sirva para, bueno, pues para llevarse alguna impronta de lo que nosotros queremos aportar. Luis Óscar. Sí, bueno, quería dejar, a lo mejor en la intervención de mi compañero de José Antonio no ha quedado claro lo que quería decir, que no es un hecho velado, o sea, no son hechos velados, sino que son datos constatados. El acta de constitución del grupo para la selección de personal del programa de formación dice claramente en el procedimiento de selección de personal que hay dos fases: una valoración de currículum, por la que se obtendrá un máximo de 10 puntos, y una realización de una entrevista, por la que se obtendrá un máximo de 10 puntos. Y luego el resultado final vendrá dado por la suma de los resultados de los puntos 1 y 2, es decir, del currículum y de la entrevista. Que además la parte del currículum pondera un 40% y la de la entrevista un 60%. Entonces, por lo tanto, si en el Ayuntamiento de Cabrrizos, en la selección de personal para este programa de formación mixto y empleo, se han realizado entrevistas solamente a 3 candidatos y eran 8, se han incumplido las bases con los otros 5 candidatos. Eso es un hecho, no es una velada, una acusación velada ni nada por el estilo. Es un hecho. Si había 8 candidatos, había que hacer la entrevista a los 8. Porque de hecho, y con la ponderación de la entrevista, que son 10 puntos y un 60% de baremación, pues es muy probable que alguien que quedara en cuarta, quinta o sexta posición pudiera ser seleccionado. Ese como primer punto. Como segundo, en cuanto a la información que facilita el Ayuntamiento de este proceso de selección, la verdad es que es muy poco transparente. El poner una puntuación total, no sabemos la puntuación total a qué corresponde, a qué criterios, cuando lo que ha querido decir mi compañero pues es que en la mayoría de los ayuntamientos y de estos programas de formación lo que han hecho las entidades ha sido pues poner cada candidato con los puntos que ha tenido en titulación, los puntos que ha tenido en los cursos, los puntos que ha obtenido en experiencia docente, los puntos que ha obtenido en experiencia profesional y los puntos que ha obtenido en la entrevista. Y eso sería lo que nosotros nos hubiera gustado ver de todos los candidatos, estos baremos, estos criterios que ya están establecidos y que son para todos iguales. Luego, en base a esto que acabo de decir, es muy extraño que si hay una persona que en un ayuntamiento obtiene la máxima puntuación en todo, pues luego en otros ayuntamientos resulte que es un candidato, por decirlo de alguna manera, mediocre porque no es seleccionado. Entonces, esto nos crea dudas porque no sabemos realmente cómo se ha valorado. Lo único que sabemos es la puntuación total. Pero ¿Quieres que coste mediocre si viéramos de una persona? Lo he dicho claramente, entre comillas, y además, como está grabado, no hay ningún problema. Nos gustaría ver la baremación. Si en la entrevista ha tenido 10 puntos, pues 10 puntos. Si ha tenido 5, 5. Lo que no entendemos es que en titulaciones, en cursos, en experiencia docente o en experiencia profesional, que está muy claro qué es lo que puntúa, porque ya viene que de cursos de 8 a 20 horas 0,05, los de 21 a 50 tanto, ahí no puede haber errores. O puede haber un pequeño error si hay una entidad que califica y se equivoca en un curso y lo pone un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero no puede haber una diferencia tan enorme como para ser el mejor candidato en un sitio y el peor en otro. Y luego, en cuanto a la idoneidad del... No sabemos a qué candidato se está refiriendo para poder revisarlo. ¿Perdón? Que no ha dicho el nombre del candidato. Es que no tengo que decirlo. No tengo que decirlo para nada. Sí, pero yo le estoy diciendo que nos crea dudas, no sabemos ni a quién se refiere, entonces es disparar. Va, perdón. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Vale. En cuanto a la idoneidad del proyecto, bueno, pues nosotros no vamos a entrar a valorar si era el idóneo o no era el idóneo. Lo que sí que podemos entrar a valorar son, otra vez, datos. Antes ha dicho proyectos de 12 meses. Pues le voy a decir el dato, 13. 13 proyectos de 12 meses en Salamanca. Yo creo que esta es una convocatoria
en la que no se ofrece la subvención por pedirla, sino que se ofrece, o sea, se concede por el informe, por el proyecto que se realice. Y lo cierto es que si comparamos el proyecto en cuanto a los resultados, ¿no? Los resultados que nos interesan es qué importe ha recibido Cabrerizos para este proyecto, cuántas personas van a beneficiarse y durante cuántos meses van a poder formarse y trabajar. Y si lo comparamos con poblaciones, yo creo que se pueden comparar como Villamayor, Lumbrales, Lagunilla, Ledesma, Carvajosa o Doñinos, que creo que son de un tamaño similar o en la mayoría de los casos inferior en todos los sentidos, tanto en habitantes como en población, o sea, como en presupuesto, pues la verdad es que el resultado es bastante pírrigo. Cabrerizos obtiene una subvención de 142.000 euros. Villamayor, 202.000. Lumbrales, 238.000. Lagunilla, 238.000. Ledesma, 285.000. Carvajosa, 321.000 y Doñinos 476.000. Si lo vemos en el contexto de todas las poblaciones, pues hombre, está la subvención que hemos conseguido está en la parte baja de la tabla. Esto es una gráfica de los meses. El rojo es el de Cabrerizos, con estos pueblos que acabo de decir. Es decir, de estos pueblos, pues nosotros somos los que menos meses hemos conseguido. Incluso habría una gráfica donde no estarían otros. Si me permite, estoy es que sí, en mi palabra. Sí. En plazas de empleo concedidas, con las mismas poblaciones, este es el resultado. Cabrerizos es el que menos plazas ha conseguido. Y en importe de la subvención ya es una barbaridad, claro. En importe de la subvención, este es lo que hemos conseguido. Entonces, pues sí que nos parece que a lo mejor la idoneidad del proyecto pues no sería a lo mejor lo más idóneo, o se podría haber conseguido algo más o bastante más, porque está claro que hay otros municipios que sí que lo han conseguido. Y ya les repito, 13 pueblos han conseguido que el programa de formación y empleo sea de 12 meses. 13. Gracias. En cuanto, perdón. Pensé que había Sí, en cuanto a lo que nos ha comentado antes de decirle a los técnicos que han formado parte de la mesa que cómo le íbamos a decir, que si no le hemos dicho antes en la comisión nada, que cómo le íbamos a decir si han realizado su trabajo. No he entendido muy bien lo que ha querido decir, pero bueno, nosotros toda esta información la encontramos después de la comisión, después de recoger toda la información que queríamos recoger del programa. Y nosotros no controlamos a los técnicos. Nosotros no tenemos nada que decirle ni a los técnicos ni a los empleados municipales. Son ustedes los que están en el gobierno, los que se tienen que encargar de verificar si las cosas se hacen o no se hacen. Entonces no intente echar la responsabilidad de la gestión de los empleados o de los técnicos en la oposición, que no nos tienen en cuenta para nada. Sí. Yo creo que se está equivocando en cuanto a la responsabilidad. No sabe delimitar cuál es el ámbito de la responsabilidad de cada uno. El proceso de selección son funcionarios los que están llevando a cabo dicho proceso y serán ellos responsables. Los políticos no somos responsables de lo que hacen los funcionarios. Faltaría más. En algunos casos puede haber una responsabilidad política, pero de las que ustedes hablan probablemente no sean esas responsabilidades. En cuanto a lo de las subvenciones, pues no sé, Doñinos debe de tener un número muy elevado de parados para obtener esa subvención. No me lo explico, no sé cuál es el motivo. Y Lumbrales tampoco me explico yo muy bien el motivo de que tenga esa subvención. Igual tiene muchos parados. Cabrerizos tiene menos parados, probablemente. Nosotros sacamos estos talleres de empleo y cuesta en algunos casos el que haya personas que accedan a dichos talleres de empleo, de formación. Entonces, me extraña que, vamos, no me extraña, veo que esos municipios obtienen unas subvenciones que parece una lotería. Aquí no, aquí se pide la subvención para cumplir con un programa donde hay recursos municipales. Y nosotros comprometemos los recursos municipales pues en función de esos recursos que tiene
el municipio. Yo no sé qué porcentaje del presupuesto municipal de Doñinos suponen los 400.000 euros, pero no sé, igual suponen el 30%, el 40% de su presupuesto, que, como dice usted, será muy pequeñito, muy pírrico, la cantidad que nosotros hemos recibido en comparación con lo que es Cabrizo. No sé, mire usted, no entro a valorar y a analizar esos datos. Si entrara profundamente a valorarlos, ya le diría a usted de dónde y por qué Doñinos ha tenido esa subvención. Y Lumbrales, idem de idem. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Bueno, al siguiente punto. No hay propuesta de aprobación ni de dictamen, nada. El segundo punto era explicación detallada de los motivos por los que se ha tenido que devolver la subvención concedida al Ayuntamiento de Cabrizos por obras e instalaciones del sistema de abastecimiento de agua de consumo humano, Plan Sequía 2018, por importe de 46.280,99 y unos intereses de demora de 4.155,79. También se dieron las oportunas explicaciones en la comisión informativa. A pregunta mía en concreto, al final de la comisión informativa, les preguntamos a los asistentes si habían quedado aclaradas las cuestiones que fueron planteadas y ustedes manifestaron todos que sí. Les escucharemos de nuevo a ver si es que sí o es que no. Tiene la palabra por iniciativa por Cabrizos, Gorka. Sí, pues en mi caso es que sí y es que no. Es que sí, se me aclaró aquello que pregunté y es que no. Pues estuvo usted al 50%. Y es que no se me ha dado documento alguno que respalde la información. Entonces, la realidad es que el diagnóstico o el balance que nosotros hacemos es el siguiente. Se ha perdido una subvención, ha sido objeto ya de preguntas por parte de algunos otros grupos y el hecho real y cierto es que ustedes nos dicen que es por un problema con la Confederación Hidrográfica del Duero, que la Confederación no se entera o no acaba de entender bien el proyecto que se le presenta, de forma que sus reparos son ininteligibles porque no se entiende qué es lo que nos están reparando y entonces cómo lo podemos subsanar, que además los proyectos duermen en el sueño de los justos allí en Confederación porque es una entidad que está mal gestionada y que no saca adelante su trabajo y en la demora en la gestión de todos los reparos que formulan, en la aclaración de detalles, en la imposibilidad de recibirnos, etcétera, hace que al final pues no obtengamos el visto bueno de Confederación y que sin Confederación no hay proyecto, no hay ejecución y por tanto hay que devolver la subvención. Ese sería un poco el diagnóstico. Pero eso no empecé para que hagamos algunas reflexiones políticas. La primera es que nada de esto se nos ha trasladado documentalmente. Es decir, nosotros no tenemos ni un solo papel de la Confederación Hidrográfica, ni uno, ni siquiera a día de hoy, después de la comisión. Nosotros no sabemos en todo esto qué papel juegan los técnicos que han redactado el proyecto que es objeto de subvención, porque yo entiendo que algo tendrían que decir ellos y algo tendrían que hacer. Se nos podría haber participado lo mucho o poco que estén haciendo, pero no sabemos nada. De ellos no tenemos noticia. Sí que tenemos noticia de que el concejal responsable se ha intentado reunir con la Confederación Hidrográfica y, por supuesto, lo creemos, pero no tenemos nada que respalde qué es lo que ha hecho el ingeniero o el redactor del proyecto. Y yo entiendo que, en última instancia y en primera, fundamentalmente, lo que tendría que hacer ese equipo técnico es pegarse con la Confederación Hidrográfica del Duero, entiéndase en términos coloquiales, para explicar y para hacer valer su propio trabajo. Pero que yo sepa, no sé si esto se ha hecho o no, porque no tenemos constancia de ello. Tampoco hemos tenido constancia de esto en ningún momento, hasta que un grupo municipal concreto lo puso de manifiesto en un pleno. Y hubo dación de cuentas por parte de la alcaldía y se pudo haber dado cuenta. A veces las malas noticias también hay que comunicarlas antes de que incluso otros grupos puedan enterarse por otras vías. Y yo creo que ese era un elemento sustancial para haber dicho, tenemos este problema. Porque incluso la oposición podría haber aportado algo. Porque incluso, y voy terminando, si lo que subyace es un problema institucional grave, con un conflicto institucional, podríamos decir, con una entidad que depende del Ministerio de... no sé cómo se llama ahora exactamente, pero bueno,
por decirlo de alguna manera, el Ministerio de Medio Ambiente. No sé si es Ministerio de Transición Ecológica o de... Antes era el Ministerio... Lo que ya hemos llamado toda la vida Medio Ambiente. De los 22 edificios. Del cual depende la Confederación Hidrográfica del Duero. Bueno, pues políticamente también se pueden hacer cosas. Uno, y además sobre todo informando al conjunto de los grupos, se puede pelear públicamente, se puede denunciar. Dos, se pueden adoptar decisiones judiciales con un respaldo político previo. Se podría haber traído a pleno una propuesta de acuerdo para adoptar decisiones que procedan con respecto del funcionario o del órgano o de quien sea responsable de resolver en la Confederación, y que parece ser que nos está entorpeciendo en una labor de filibusterismo que desde luego no se sostendría, y algo habrá que hacer. También está la denuncia pública o incluso utilizar las vías políticas. Aquí hay un grupo político que en teoría tendría un cauce de comunicación complementario al que puedan tener ustedes desde el punto de vista institucional. Si al alcalde o al teniente de alcalde o al concejal delegado no se le pone al teléfono el responsable político o el técnico en cuestión, pues igual utilizando los resortes de los partidos políticos que puedan tener hilo directo con la presidenta de la Confederación se podría avanzar algo, pero es que nada de esto hemos sabido. La realidad es que de sus respuestas en comisión informativa, que no voy a reproducir, pero que creo haber resumido, y lo he hecho en un tono aséptico, es decir, de las notas que yo apunte, se desprende cierta melancolía y cierto aire de frustración y de derrotismo. Eso es lo que yo concluyo. Es una opinión, ahora es una opinión evidentemente totalmente subjetiva. Puede ser que no sea la acertada, pero es mía y es legítimo que la tenga. Y en todo caso, por avanzar, porque al fin y al cabo la voluntad, y en eso nos vamos a empeñar siempre, es avanzar, ir a mejor. Tenemos dos opciones: o intentar solventar de alguna manera el problema que tenemos con la Confederación Hidrográfica del Duero, o empezar a asumir que en los términos en los que nos ha diseñado el equipo redactor ese proyecto no va a salir adelante. Es imposible. Y por tanto, habrá que tomar nota. Y habrá que o replanteárselo de alguna manera o pasar página y pensar en otra cosa. Pero tenemos un problema político. Tenemos un problema institucional, tenemos un problema político, y nosotros además lo que percibimos es que a nivel de oposición tenemos un problema adicional, y es que todo lo que nos han dicho puede estar muy bien, pero no hay soporte documental alguno. Nada. Ni un solo documento hemos recibido que nos diga comunicación 1 de la Confederación Hidrográfica y respuesta. Comunicación 2 y respuesta. Comunicación 3 y respuesta. Por tanto, esta es la opinión que tengo, es subjetiva, obviamente, nadie está imbuido de la verdad absoluta, pero creo que era difícil tener otra, por lo menos sentado de este lado, conforme a la información que ustedes nos han dado. Sí, le voy a decir que ni melancolía ni frustración. Este concejal, que es el que habla ahora, pues ya le comentó en comisión que lleva hablando con Confederación desde marzo por ese tema y por otros. Algunos se han solucionado satisfactoriamente peleándonos, por tanto, frustración poca. Y fruto de una de las últimas peleas, en la que se les indicaba que estaban tardando en dar una solución, en reunirnos para aclarar todos esos términos que son, como dice usted, difíciles de entender, que la mejor forma es sentarnos, unos de un lado y otros de otro, pues después de, entre comillas, amenazarles y decirles lo que había hecho el Ayuntamiento de Salamanca o el Ayuntamiento de Carvajosa, pues a los 3 días recibimos una comunicación con, no sé, 5 o 6 ítems que solicitaban, que son cosas que están expresadas allí en el proyecto y que se les va a indicar y se va a enviar otra vez esa documentación para que ya lo tengan claro. Pero nosotros queremos esa entrevista para que nos digan de primera mano qué es lo que no entienden del proyecto. Y le comentaba como anécdota la geolocalización de las tomas, que dicen que no las ven porque está en un tamaño que en un ordenador el tamaño pues puede hacerse más o menos todo lo grande que quiera, y querían un plano con unas características determinadas.
plano que ya lo tenemos y que ya se le va a enviar, pues probablemente, no sé, mañana, una vez que ya ha contestado el ingeniero, una vez que el ingeniero suscriba el documento, pues nosotros le remitiremos esa información, a ver si tienen a bien, sin necesidad de que haya que darles un toquecito político, porque eso suena un poco de aquella manera, pero nosotros lo que queremos es que nos den la autorización para actuar en esa zona de captación del río, que se le indicó que es algo fundamental para un municipio, que no estamos pidiendo una limpieza de cauces y una cosa de esas, sino que es agua para consumo humano. Y fruto de esa conversación, a los 3 días se recibe la notificación, sin advertir y sin comentar nada el técnico que actuaba, de que se nos iba a enviar esa comunicación, cosa que me pareció extraño y la volví a llamar y le dije que por qué no había comentado que iba a remitirnos ese requerimiento de información. ¿A qué sorprende que hable un miércoles con esa persona y que el lunes tengamos ese requerimiento? Es cuanto menos sorprendente. Pues el miércoles tuvo noticias mías de nuevo. O sea que de frustración, nada. Y de melancolía, menos. De todas formas, Gorka, nosotros siempre primamos la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Cabrrizos, pero cuando se está desde el punto de vista de la tarea de gobierno, tenemos que ser muy cuidadosos en el trato y las relaciones que mantenemos con las demás instituciones por el deber de lealtad que nos debemos unos a otros. Entonces, siempre intentas agotar las vías, vamos a llamarlas amistosas, antes que proceder de otra manera. Eso desde la óptica, cuando se está fuera de la tarea de gobierno, pues es muy diferente. Se puede ser más, abro comillas, guerra civilista que todos esos temas. Y prueba de ello es que nosotros, incluso el panorama nacional daría de sí muchas veces para traer determinadas mociones y muchas cosas, y hacemos muy poco uso de ellas para traer cuestiones que exceden del ámbito. Y eso nada más hay que repasar el diario de sesiones del Ayuntamiento para ver qué mociones podríamos utilizar en un sentido para enfrentar a nuestras formaciones en otro. Y eso creo que en la mayoría de las ocasiones estamos siendo muy cautelosos. Y eso también es tarea, desde el punto de vista que nos olvidamos un poco de cuál es nuestro origen, por así decirlo, y nos centramos más en la tarea de representación de todos y de cada uno de los vecinos de Cabrrizos, como equipo de gobierno. Pero no hay que para menor duda que cuando hablamos y cuando vamos a las instituciones, el primer objetivo fundamental es los intereses de Cabrrizos, los intereses generales de los vecinos de Cabrrizos. Eso no le quepa a usted la menor duda, que se pelea y que se trabaja por las subvenciones y todas las cuestiones. Y en cuanto a la subvención, por así decirlo, más que efectivamente el titular se pierde una subvención. Se pierde una subvención si hubiéramos ejecutado el proyecto y la parte que le correspondía ponerla a la Diputación la hubiéramos tenido que poner nosotros. Le pongo un ejemplo. Hubiera costado el proyecto 150.000 euros y resulta que lo ejecutamos y resulta que porque ya la Diputación no pone los 50.000 y resulta que los tenemos que poner nosotros. Eso sí sería relativamente una pérdida de la subvención. Lo que hacemos por términos es reintegrar un importe a la Diputación que no ha sido utilizado para el fin que se perseguía. Y eso es un concepto. ¿Pérdida de subvención? Bueno, pérdida de subvención, reintegro del importe de la subvención, porque lo que hace Diputación es, no te da el dinero cuando tú has ejecutado, sino que te adelanta el dinero, y si tú no has usado ese dinero para el fin que se perseguía, pues entonces se reintegra otra vez. Pero la pérdida de la subvención hubiera sido si hubiéramos desarrollado el proyecto y hubiéramos tenido que asumir del presupuesto y de las arcas municipales ese importe a mayores que inicialmente estaba con una subvención, pero no ha sido el caso. Dado que se carecía de los permisos fuera del ámbito de competencias del propio ayuntamiento, no se ejecuta, se devuelve el dinero que te ha anticipado la Diputación. Eso creo que es así, ¿no, Gorka? ¿Se entiende o no se entiende que es así? Sí, se entiende. Pues es que es así. A ver, Luis Óscar, por parte del Grupo Ciudadanos. Bueno, yo es que me he perdido aquí un poco porque el punto 2 era la explicación detallada de los motivos por los que se ha tenido que devolver la subvención concedida al Ayuntamiento de Cabrrizos para obras e instalaciones del sistema de abastecimiento de agua y consumo humano, Plan Sequía 2018, con importe de 46.280,99 y unos intereses de demora de 4.155,79, pero yo creo que la explicación que ha dado el concejal José Ángel no se refiere a este punto, se refiere a otro punto, ¿no? No, me refiero a ese punto de que esa subvención
esa subvención se dio para esa obra de captación. No, pero me refiero a todo esto que has estado explicando de que ha hablado el miércoles y el lunes le han llamado para... Es que hemos vuelto a solicitar la subvención para la misma finalidad. Pero, a ver, ahora sí me estoy perdiendo. No, lo que le he explicado al concejal de Iniciativa por Cabrerizo es que la persistencia en el que se lleve a cabo esa obra no es fruto de una melancolía o frustración, sino que llevamos tiempo y años llevándola a cabo, y que en una de esas solicitudes de subvención, pues Confederación no dio la autorización y como consecuencia de ello se perdió esa subvención. Y ahora que tenemos otra subvención, que es la de este ejercicio que se nos ha concedido, es para esa finalidad, y que se está luchando y se lleva luchando desde marzo para que esa subvención no se pierda como aquella. Vale, pero vuelvo entonces, a indicarle que esa subvención se perdió porque Confederación no dio la autorización en su momento. Como le acabo de decir, estaba hablando de otra subvención. No, pero si te lo está diciendo, Luis Óscar, te está diciendo que se perdió esa subvención porque no se obtuvo el permiso. Porque no se dio el permiso por Confederación. Después de presentar... Ya nos lo han dicho en comisión también, pero es que en la intervención que ha tenido antes nos ha explicado todo el tema de la impresora, de los requisitos que le ha pedido, y eso es otra subvención distinta, no estamos hablando de esta, estamos hablando de la que se perdió en el 2018 y que es una subvención, aunque queramos cambiar las palabras, es una subvención concedida que ha habido que devolver. O sea, no es que sea un adelanto, no, es que la subvención se concedió y luego hubo que devolverla. ¿La subvención se concedió para qué? ¿Para qué? Sí, contéstate, si quieres hacer el ejercicio. ¿Para qué se concedió la subvención, Luis Óscar? ¿Para qué se concedió? ¿Para qué se concedió? No traiga usted la confusión. Pero déjeme que en mi intervención hable lo que yo quiera hablar, ¿no? Sí, claro. Le estoy diciendo porque es que usted ha intentado recalcar aquí que es un adelanto, como si no fuera una subvención. No, es una subvención concedida, y se lo digo, pues bueno, pues porque tengo el decreto y que sí, si no hace falta 2673/21 de la Diputación, y le digo que con fecha, el punto 5, con fecha 17 de diciembre de 2018 se hizo efectivo el abono del Ayuntamiento de Cabreritos de la subvención concedida. Claro. Por lo tanto, claro. No es un adelanto, es la subvención. Y el punto 9, pues lo que dice es que con fecha 16 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Cabreritos no ha aportado documentación complementaria ni se ha presentado alegación alguna y procede la liquidación de intereses de demora. Sobre esto queríamos preguntar también, ¿estos intereses se han abonado ya? Si no los quieren responder. Y sobre este punto, nosotros habíamos preguntado también en la comisión, pues un poco la línea del concejal de Iniciativa por Cabrerizos. Habíamos pedido información de los plazos y las gestiones realizadas con Confederación Hidrográfica para la solicitud de esta subvención, y tampoco hemos recibido nada. Entonces, pues sí, lo que nos dicen ustedes está bien, pero de la información que nosotros solicitamos en la comisión no tenemos ningún dato, ni siquiera verbal, mucho menos documental. Entonces, claro, ¿cuál es el motivo de esto? Pues que tenemos que preguntar, porque además quiero recordar, como también ha dicho el concejal de Iniciativa por Cabrerizos, que nosotros nos enteramos de esto por otro decreto, no porque ustedes nos informaran. Y nosotros ya lo preguntamos en julio, creo que fue el pleno de julio, lo preguntamos sobre esta subvención. Las explicaciones que nos dieron fueron las mismas que nos han dado ahora, muy escasas, porque no tenemos ninguna información documental de cuál es el motivo. Que ahora haya otra subvención en el que se incluya esta subvención que se perdió, pues me parece muy bien, me parece perfecto, pero esta subvención se perdió, hubo que devolver el dinero y hay que pagar unos intereses de demora. Y la pregunta es si ya se han pagado esos intereses de demora y si no se pudo haber cambiado el proyecto o no se pudo haber pedido responsabilidad a quien en su día hizo el proyecto, porque nosotros tenemos las mismas dudas. No sabemos si esto es un problema de que es que Confederación nos tiene manía o de qué es lo que pasa con Confederación. Vale, gracias. Nuria. Nosotros estamos un poco en la línea de pedir, y de hecho se pidió en la comisión cuáles eran los puntos en los que Confederación decía que no cumplíamos, pero bueno, en realidad ustedes nos dicen que la culpa de devolver esta subvención es de la Confederación Hidrográfica del Duero. No es la primera vez que ocurre que tenemos que devolver una subvención, porque de hecho les preguntábamos
por otra subvención de vueltas. Les preguntábamos en enero que teníamos que devolver esa subvención no utilizada, bien, pero además 8.000 euros de intereses de demora. Y en esa ocasión, ustedes casi se alegraban, porque según nos contaron, y consta en el acta, había sido mejor devolver el dinero y así poder afrontar una nueva obra más ambiciosa. Desde luego nos sorprende lo bien que se toman el tener que devolver una subvención con esos intereses de demora que nos toca pagar. Pero bueno, volviendo a la subvención de la que estamos hablando, de la que nos estamos ocupando en este momento, nos dicen que se pierde porque Confederación no da los permisos para poder ejecutar la obra. Eso nos decían en comisión el otro día. Sabemos que Confederación, bueno, pues llamarlo de alguna manera, pues es muy exigente, que puede ser que no dé muchas facilidades, que se demore en las respuestas o en la solicitud de documentación para solventar alguna duda o error de la solicitud de la concesión. Pero vamos a intentar hacer un poco de memoria cómo han sido los hechos de la pérdida de esta subvención. En agosto del 2016, el Ayuntamiento presenta dentro de las subvenciones del Plan Sequía de la Diputación de Salamanca la memoria valorada de una nueva captación de agua para abastecimiento de Cabrerizos. Agosto del 2016. En mayo de 2017, una vez se acepta la solicitud por la Diputación, el Ayuntamiento encarga la redacción de un proyecto a un consultor, no vamos a decir el nombre por si acaso no es conveniente, y es redactado por un ingeniero de caminos. En julio del 2017, el Ayuntamiento presenta el proyecto en Confederación Hidrográfica del Duero. El 22 de agosto del 2017, un mes nada más después, Confederación emite un informe solicitando una serie de documentación con objeto de subsanar la solicitud realizada de la concesión. El 16 de abril del 2020, Confederación vuelve a solicitar documentación con el mismo objetivo. No es hasta febrero del 2021, casi un año después, cuando el Ayuntamiento solicita la redacción de un nuevo proyecto para este mismo objetivo. El 18 de marzo del 2021 va a comisión y después va a pleno, seguirá los trámites que tenga que seguir y se presenta en Confederación en la fecha que se tenga que presentar, que nosotros desconocemos. Evidentemente, ya muy cercano a que se cumpla el plazo de la devolución de la subvención, que es el 21 de junio. Nosotros aquí lo que vemos es que Confederación emite un informe en agosto. No sabemos si el Ayuntamiento les dice algo porque no nos consta que haya ninguna documentación presentada por el Ayuntamiento para subsanar esos datos que solicita Confederación. En abril de 2020, Confederación les vuelve a solicitar documentación con el mismo objetivo. Desconocemos si el Ayuntamiento, porque no tenemos ningún dato, intenta subsanar eso que les solicita Confederación. Algo ocurre cuando en febrero del 2021, un año después, se inicia un nuevo proyecto, se pide un nuevo proyecto al gestor y al ingeniero este. Entonces, no tenemos muy claro que sea solo un problema de Confederación. Claro, nos basamos en lo que tenemos. Ustedes no nos han dado ningún documento, ustedes no nos han dado ninguna información. Esta información es la que hemos podido recabar, con lo que desde agosto del 2017, abril del 2020 y hasta febrero del 2021, que el Ayuntamiento no vuelve a solicitar un nuevo programa o un nuevo proyecto, un proyecto corregido, pues vemos que el problema no lo vemos que sea solo de Confederación. Es que ustedes aparentemente no han presentado nada. De todas formas, pues volvemos a lo mismo que estamos diciendo todos los grupos municipales, es la falta de información o una información sesgada. Al final lo que hace es que genera desconfianza. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de enterarnos por la prensa de sus proyectos o de la firma de protocolos o de una subvención perdida? Es que nos enteramos más por la prensa que por la información que nos dan ustedes. No es que desconfiemos de su palabra, pero si no tenemos ningún documento en el que apoyarnos, tenemos los documentos en los que Confederación Hidrográfica del Duero sí les solicita
una enmienda de los defectos que ellos vean o de la incomprensión, pero no tenemos ningún documento, ninguna prueba de que ustedes hayan presentado nada. Es que no nos dan la información. Así que, bueno, pues esa es nuestra duda, nuestra preocupación, que se ha tenido que devolver una subvención. Lo podemos decir como digamos. Es una bolsita en la que habíamos metido lo que nos había dado Diputación, que no lo hemos gastado, y se lo devolvemos. Eso no supone un esfuerzo en las arcas del Ayuntamiento, pero los intereses de demora sí supone un esfuerzo para las arcas del Ayuntamiento. Solo tenemos que sacar de nuestro presupuesto. Entonces, yo vuelvo a incidir en lo mismo. Nuestro grupo lo que quiere es información, formación e información. Y luego ustedes nos regañan, porque es que ustedes podrían ir a pedirla. Hombre, se va a pedir una información cuando se sabe que está ocurriendo algo. Pero si nosotros pensamos que el proyecto del río está bien y todo funciona perfecto, ¿qué información vamos a ir a pedir? ¿Le vamos a ir a preguntar, oiga, ¿y Confederación no les ha dicho nada? Hombre, no creo que eso sea lo más lógico, ¿no? Si ustedes nos avisan que Confederación está poniendo trabas o que Confederación y se puede hacer algo, pues con esa información nosotros les apoyaremos siempre que sean cosas para beneficio del pueblo. Ustedes saben que les apoyamos, incluso aun teniendo ideas diferentes, pero es que lo importante es sacar beneficio para el pueblo. Ustedes no nos han informado de la situación, de lo que estaba ocurriendo, y nos hemos vuelto a enterar de una pérdida de una subvención, o llámelo como quieran, la devolución, más los intereses por falta de información. Pues las explicaciones, podríamos reiterarnos otra vez en el relato, que ya lo ha dicho tanto el concejal encargado de este asunto como yo mismo, pero es que hay lo que hay, no hay nada más. No hay nada más. Discúlpeme, entonces, desde el 2017 y el 2020 que Confederación les pide la subsanación de los errores o de lo que les hayan solicitado, ustedes no presentan nada. Yo ahora mismo no tengo las fechas como las tiene usted ahí delante, no le puedo contestar por no incurrir en ningún error. Sería más grave poder incurrir en algún error. Bueno. No, pero fíjese las fechas, de 2017 a 2020. Perdón, pero es que lo que hace Confederación. No, es que Confederación en el 2017 solicita la subsanación. No tenemos información de que el Ayuntamiento intente subsanarlo. En el 2020 vuelve a decir, oiga, que necesitamos que subsanen esto. El Ayuntamiento no tenemos constancia de que eso ocurra. Sí tenemos constancia, porque va a comisión, que el 18 de marzo en la comisión se nos entrega un proyecto para la captación de agua, para tal, cual, que se comenta, se habla. Bueno, pues es un proyecto que va a venir bien al pueblo y todo el mundo lo da por bueno. Pero es que ya estábamos cercanos, aunque Confederación hubiera querido darse mucha prisa, esa subvención la habíamos perdido. Porque ya, entonces, no lo entendemos. No lo entendemos. Que no haya información, que no se haya avisado a los grupos municipales de aquí, de este pleno, de la corporación, de la situación de lo que estaba ocurriendo. O sea, que teníamos un proyecto anterior, se pide una subsanación, no sabemos si se subsanan o no, se hace un nuevo proyecto. Y ahora es lo que ustedes están solucionando, dicen que están solucionando, que no sabemos. Dicen, hombre. Claro, quiero decir, no lo pongo en duda, cuando digo, no, vamos a ver, no sean ustedes tan susceptibles. Pues eso es lo que siempre pedimos, la llamada telefónica. La documentación de lo que piden, eso es lo que pedimos en comisión, que nos dijeron que nos iban a dar y no nos lo han dado. Y cuando digo, en el momento, cuando nosotros decimos, ustedes dicen, no es que pongamos en duda su palabra, ni muchísimo menos, pero es que lo único que podemos decir es eso, ustedes dicen, porque ustedes no presentan, ustedes dicen. No creo que sea motivo de ofensa. Presenten la solicitud que corresponde. Yo voy a facilitar el documento. Bien, muchas gracias por... No, es que el documento... Es que ustedes facilitan. No, hombre, no. Perfecto. Vale. Bueno. Que lo pedimos así, lo decimos de esa forma que nos lleva a actuar de esta manera. ¿Está diciendo que se lo estoy pidiendo de malas maneras? Hombre, cuando ha dicho lo de dicen, no lo ha dicho de... Es que es la única palabra, es que no sé cómo utilizarlo. Ustedes nos han dicho esto y nosotros no lo ponemos en duda. Bueno, lo ha dicho de una forma un tanto especial. Bueno, es que, de acuerdo. Simplemente. Nada, no sé. Sabe usted muy bien que yo soy facilitador de cuanto usted me pide cuando me lo pide.
Bueno, no sé, en comisión les pedimos que eso que nos estaban diciendo nos lo facilitaran. La comisión la ha pedido, pero lo pide. Y no nos lo han entregado. Supongo que lo pide el ayuntamiento, que no se lo pide al concejal. Es que yo no estoy hablando ni del concejal ni de nada, estoy hablando de un proceso. Y que cuando se ha pedido una información se nos ha dicho, sí, si no hay ningún problema se os va a dar. No se nos ha dado. Yo creo que la concejalía no es la que tiene que facilitar la documentación. Será en todo caso la secretaría. Información y aportación de documentación vienen previstos. Claro, yo no creo que sea. Si me lo pide y me dice, José Ángel, esto no sé qué, pues no sé, pero es que no se me ha pedido a mí esa información así. ¿Alguna información que haya solicitado por escrito se la ha delegado? No sé. Pues hay bastante información que no hemos conseguido tener, sí. También es cierto que luego podíamos haber venido al ayuntamiento a pedirlo, ya que no nos lo mandan. Solicitar. Claro, también Sí, es verdad que hemos tenido un esa periodo de pandemia en el que no podíamos venir. Ahora volveremos a iniciarlo. No es de ahora, Nuria. De todas formas, sobre este asunto, una vez que lo han conocido, han solicitado ustedes, salvo, sí, que es muy legítima el estilo que ustedes lo hacen, solamente en pleno, solamente en comisión, la entrevista personal, que es muy legítimo, que lo acabo de decir, que es muy legítimo, que cada uno hace, pero que si podían, oye, pues me voy a subir por allí, oye, vas a estar por allí, comentamos este asunto y tal. A mí por lo menos no me han llamado, José Ángel no sé si lo han llamado, para ver este cada asunto. vez que me han llamado... Sí, digo para este caso. Bueno, sí, ya está. Pasamos al siguiente punto. Sí, perdón. Solamente sobre esto que acaba de decir la compañera del PSOE. Sí que es cierto que en comisión lo hemos pedido y creo que han tomado nota. En ningún caso nos han dicho pídanlo ustedes por el procedimiento legal. No nos han dicho nada, nos lo podrían haber dicho allí, entonces hubiéramos hecho un registro, lo hubiéramos pedido, lo tendríamos para este pleno. Si ustedes en la comisión nos dicen que sí, que nos lo van a enviar y luego no nos lo envían, no entiendo ahora esta. El procedimiento lo conoce usted de requete sobra. Ya lo sabemos para otra, sí. Sí, los reconoce. Vamos. Punto tercero, explicación justificada del motivo por el que no se ha pedido la subvención de la Feria de la Huerta de Cabralizos. Antes de nada, pues nos reiteraremos en lo que manifestamos. Ustedes conocen, porque lo hemos explicado, si no también tienen criterios para poder saberlo, es que antes de pedir la subvención, cada año tenemos que inscribirnos en el calendario de ferias de la Junta de Castilla y León. Para la convocatoria de este año, para la feria que se hubiera tenido que realizar en septiembre del 2021, pues teníamos que haber pedido la inclusión en el calendario en octubre o en noviembre del 2020. La explicación entonces, que le hemos dado en comisión, lo dijimos en el pleno y que volvemos a reiterar, es que el principio de prudencia que hemos tenido durante todo este tiempo de pandemia no nos parecía, porque estábamos en la ola, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, que pudiéramos aventurar el que nos incluyeran dentro del calendario de las ferias, para después, posteriormente, condición sine qua non, para que pudiéramos solicitar la subvención. Analizar desde el punto de vista del mes de septiembre del 2021, del mes de octubre del 2021, algo sin ponerlo en el contexto del tiempo en el cual, qué ocurría en octubre y en noviembre del 2020, me parece que es un cierto ventajismo, pero bueno, también pues lo podíais dejado pedido y luego después hubierais valorado si lo hacíais o no lo haríais. A nosotros el principio de prudencia en aquel momento, para esta cuestión como para otras muchas, nos aconsejó en aquel momento que incluso siendo muy buena la evolución, nos parecía que no sería conveniente el poder desarrollar este tipo de actividad. Y sabéis que el principio de prudencia lo hemos llevado en esta cuestión como en otras muchas más cuestiones. Y sabéis el interés que hemos tenido siempre en la Feria de la Huerta, porque la pusimos en marcha. Hemos intentado edición tras edición mejorarla, mantenerla. Y no os quepa la menor duda a todos los grupos que cuando tengamos la posibilidad, siempre y cuando veamos, y efectivamente ahora estamos en una óptica en la cual sí la vamos a pedir, la inclusión en el calendario, la vamos a querer porque es un proyecto del equipo de gobierno, es un proyecto que, y sabemos que la gente de Cabralizos la tiene muy bien considerada, muy bien valorada, pero juzgarnos desde el punto de vista de septiembre del 2021, lo que dejamos de hacer en octubre o en noviembre del 2020, entendemos que es cierto ventajismo, pero que ustedes pueden hacer la valoración que consideren oportuno. Principio, en esta cuestión como en otro, principio de prudencia, que eso nos ha incluso dejado de reunir de determinadas maneras para otras distintas cuestiones. Esa es la valoración que hemos hecho y es la explicación que hemos hecho y que la volvemos a reiterar. Y ustedes dirán, a ver, Gorka. Sí, yo muy breve porque luego le cederé el turno al compañero Luis Óscar, portavoz de Ciudadanos, que seguramente tendrá más datos. A veces
los datos o la aritmética vale mucho más que la retórica. Entonces, le dejaré la palabra a él. Pero yo sí que quería señalar dos cosas. Hay una expresión que dice que lo cortés no quita lo valiente, u otra que dice que ni tanto ni tan calvo. Y en ese sentido, yo creo que no pasaba nada por habernos inscrito en el calendario, tal y como mandataba la Dirección General de Comercio, creo que es, y luego haber decidido si pedíamos la subvención y luego haber decidido si la llevábamos a cabo. En comisión se nos dijo que no se podía pedir la inclusión en el calendario, porque claro, eso ya era una suerte de vinculación, estar plasmando que en tal fecha hay una feria, pues que eso luego puede tener incluso responsabilidades con terceros, que se podía presentar aquí cualquiera pensando que había una feria de la huerta. Eso se dijo tal cual en comisión. Yo no lo tengo grabado porque yo no tengo la costumbre de grabar a nadie, ni mucho menos las comisiones informativas. Yo cuando quiero grabar un pleno traigo una cámara, pero no grabo a nadie. Pero se dijo. Y si no se dijo, discúlpenme, yo lo entendería del revés, pero creo que lo entendí tal cual. Y eso es un argumento falaz, porque entonces nunca, jamás habríamos pedido la subvención y nunca nos habríamos inscrito, porque cuando te inscribes previamente a pedir la subvención no sabes si la subvención te la van a dar o no. Que ha habido una pandemia, Gorka. No, digo antes, ese argumento no vale. Que ha habido una pandemia. Insisto. Que ha habido una pandemia. No estoy hablando de la pandemia ni del criterio de prudencia, que puedo compartirlo o no. Estoy diciendo que si el argumento es no me inscribo en el calendario preventivamente, porque eso puede tener compromisos con terceros, nunca nos habríamos inscrito, porque cuando uno se inscribe en ese calendario no sabe si luego le van a dar la subvención. Como no lo sabes, pues no te deberías inscribir. Porque parece ser, según el argumento que nos han dado ustedes, que inscribirnos nos estaría obligando a celebrar la feria. Nosotros lo que decimos es, podíamos habernos inscrito y luego haber dicho, efectivamente, señores, no es el momento, las cosas no están para este tipo de cosas, y hemos decidido tomar la decisión de no celebrarla. Y probablemente no me equivocaría si dijera que habría sido unánimemente apoyada la posición política. Pero es que son cuestiones diferentes. Y sin más le dejo la palabra a mis compañeros, porque mi grupo tampoco tiene más que decirle a este respecto. Se la dejo yo la palabra, ¿vale? No, entiéndame que no quiero extenderme más, porque seguramente su grupo, igual que los otros que quedan por hablar, tendrán cosas más interesantes que aportar que las mías. Eso es lo que quería decir stricto sensu. La diferencia entre sus argumentos y los nuestros la diferencia es que hay uno que tiene que decidir y hay otros que no tienen que decidir. Y decidir es muy importante para valorarlo y para dejarlo de valorar. Y esa es una diferencia sustancial. Esa es una diferencia, y usted lo sabe perfectamente. Cuando no tenemos que decidir, que dejamos la decisión para los demás, pues luego, depende cómo vengan las cosas, pues mira, chico, aquí estoy contigo, aquí no estoy contigo, y la prueba evidente es repasar el diario de sesiones, como diría cualquiera. La hemeroteca, vamos, pero vamos a no llegar más lejos. Por parte del Grupo Ciudadanos, Luis Óscar. Sí. Bueno, ya lo hablamos en comisión, también nos dio esta explicación, que la solicitud de la feria se hace en octubre, en este caso en octubre del 2020, y que por el principio de prudencia no lo solicitaron. El problema que nos causa y el motivo por el que este punto está en este pleno extraordinario es porque los datos pues lo que dicen es que el 8 de julio del 2021 salieron publicadas las bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la realización de ferias, exposiciones, concursos y campañas de carácter agrícola y ganadero, anualidad 2021. Es decir, esta feria no se solicitaba en octubre de 2020. La inclusión en el calendario de ferias. Se solicitó en julio de 2021, y tuvieron 20 días hábiles, es decir, hasta principios de agosto, para solicitarla. De todas maneras, tengo la convocatoria y los requisitos. Los requisitos para obtener la condición de beneficiarios y las obligaciones pues son hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no ser deudor de la Diputación,
no concurrir en el ayuntamiento solicitante las circunstancias en el artículo 13.2 de la ley 38/2003, insistir en el presupuesto del ayuntamiento solicitante consignación presupuestaria suficiente o comprometerse el órgano encargado de aprobar o modificar los presupuestos de habilitar la cantidad necesaria que deba aportar a los fines que se pretenden. Es decir, no hay ningún requisito que diga que se tiene usted que apuntar. Lo que hay es una publicación en el boletín el 8 de julio para solicitar esta subvención y no se ha solicitado. Eso es lo que hay. Entonces, no hay ningún ventajismo por tomar una decisión en octubre del 2020 de cara a septiembre del 2021. Lo que hay pues es un error de no haber solicitado la feria más importante de Cabreritos, porque es así, es verdad, es la feria que más le gusta a los vecinos. Es una feria que es el escaparate de la tradición agrícola y agroalimentaria del municipio. Mire si lo sabemos nosotros, que la pusimos en marcha. Claro, pero es que en la comisión también, y reitero... que solo hace falta que diga que es suya. ¿Cómo? Que solo hace falta que diga que es suya la feria. La feria la puso en marcha este equipo de gobierno. No, sí, me parece muy bien. Pues este equipo de gobierno este año no la ha puesto en marcha. Eso basados en el principio de prudencia que estamos este diciendo año, en todo momento. Pero eso es un hecho. Principio de prudencia, pero principio de prudencia... Si es que el hecho es eso. Principio de prudencia es hacerle caso a usted. Principio de prudencia en julio y la semana antes o después, ya no recuerdo bien, se va el señor alcalde a la feria de productos ecológicos que organizan los grupos de acción local en Lorenzo Milán. ¿Y le parece a usted mal? ¿Le parece a usted mal? Hombre, y ha ido a algún bar y a alguna verbena de algún pueblo. Que ha ido... Es de la institución, no de la persona. El problema de esto, si me dejan en mi intervención, por favor. Sí. El problema de esto es que nos están dando una excusa de que esto no se hizo por un principio de prudencia, pero, y voy a utilizar sus palabras, en la comisión nos dijo que no ha habido ninguna dejadez. Yo creo que sí ha habido una dejadez. Y es que eso lo tenían que haber pedido en julio de este año, en julio o agosto de este año. Y con los datos de julio o agosto de este año, no creo que usted hubiera decidido no hacer la feria. No tengo nada que decir. Muchas gracias. Nuria, por parte Nosotros no vamos a incidir mucho más. Siempre hemos pensado que el incluirte en esa lista no implicaba la obligatoriedad de luego pedir la subvención. El principio de prudencia nos parece correcto, porque además nosotros siempre hemos tenido esa postura de mucha prudencia, y ustedes lo saben porque incluso con el tema de la piscina estábamos como muy sensibles en este tema, pero es que una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, ustedes ya han dado la explicación, nosotros hemos dado lo nuestro, vamos a entrar en bucle y no nos parece que sea motivo para ello. Quiero hablar. Sí, por favor. Lo primero, voy a negar la mayor. Si no vamos a celebrar la Feria de la Huerta, no tiene sentido que pidamos una subvención que posteriormente vamos a tener que devolver porque no vamos a celebrar la Feria de la Huerta. Y eso es una decisión del equipo de gobierno. Es una decisión. No tenemos la obligación de pedir todas y cada una de las subvenciones que salen en el boletín. No tenemos la obligación de pedirlas. Máxime cuando existía una situación de pandemia donde todavía se seguían estableciendo unos principios de precaución porque están ahí y todavía en algunos sitios los seguimos manteniendo. La distancia social, las mascarillas, etcétera. La plaza de donde se celebra la Feria de la Huerta es un espacio muy pequeño. Entonces, pues la conveniencia de celebrar allí, si lo hubiéramos celebrado, estaríamos aquí hablando también. Fíjese usted lo que le digo. Estaríamos hablando aquí, pero estaríamos hablando de lo incompetentes que somos por haber celebrado la Feria de la Huerta. Háganselo mirar, por favor. Sí. Sí, yo quiero decir que es algo bastante más confuso de eso que he entrado, porque efectivamente aquí la cuestión clave es... Creo que no sé si estamos hablando exactamente de lo mismo, pero... Pues aclárnoslo. No, yo por eso lo dejo en el aire. Yo creo que hay dos cuestiones que son diferentes y que el dato que da el portavoz de Ciudadanos es absolutamente relevante. Primera cuestión es el momento que ustedes sitúan en octubre no es pedir las subvenciones, pedir la inclusión en el calendario. Hasta ahora habíamos deducido que ese era requisito sine qua non para luego poder pedir la subvención. Ergo,
El momento de la prudencia, yo se lo puedo acompañar, y he dicho que probablemente en ese momento todos hubiéramos estado de acuerdo en que no era momento para pedir subvenciones, pero otra cosa es para pedir la inclusión preventiva en el calendario. Así lo he entendido yo. Y segunda cuestión, que es lo que ustedes tendrán que decirnos, aunque al fin y al cabo la interpretación jurídica ya va siendo algo menos subjetivo. ¿Es condición sine qua non o no para pedir la subvención el estar inscrito en el registro? Porque en julio, y eso no es opinable, estábamos ya en un escenario de riesgo moderadamente bajo, donde ya se celebraban cosas, donde se hacían cosas, en julio. Y en julio el momento procesal, no, porque no es la palabra, pero el momento administrativo era el de pedir la subvención. Y mi pregunta es, ¿realmente era obligatorio o no estar previamente inscritos en el calendario? Porque de lo que ha señalado, leyendo literalmente el boletín, el compañero de Ciudadanos, se infiere que en esta ocasión no lo era. Es decir, que podía haberse pedido ya entonces la subvención, y entonces sí era un escenario a corto plazo, de julio a septiembre. Y yo en julio, tal y como estaban las cosas, no digo que hubiera votado a favor de hacerla, digo que sí que creo que hubiera sido conveniente habernos reunido y habernos consultado. En julio, de cara a septiembre, a la segunda semana, si no me equivoco, suele ser la Feria de la Huerta, o la tercera de septiembre. Creo que era ya un escenario a corto plazo donde podíamos haberlo valorado, por lo menos haberlo valorado. Sobre todo, si como interpreto yo, y puedo estar equivocado, no era condición sine qua non haber estado inscrito previamente. Nada más. Bueno, pues como ustedes nos pedían explicaciones, ya hemos dado las nuestras, y ustedes pues las comparten o no las comparten, como nosotros podemos no compartir las suyas, que de eso se trata. Y el punto cuarto, contratos administrativos realizados por el Ayuntamiento de Cabreridos desde que por última y única ocasión se reunió la comisión informativa encargada del seguimiento de la contratación. No sé si hace falta que volvamos a reiterar la relación de los contratos de los que se dio cuenta. Por mi parte iba a decir que no es necesario, solo que sí que... ¿Y por qué unas veces sí es necesario y otras veces no es necesario? Vamos a ver, si quiere termino. Y si no se ríen ya, antes no, de, es que como el pleno, es que la primera intervención que estuvo usted en el pleno era el lugar, como es pública, de explicitar todas las cuestiones que previamente, si es, nada más recojo yo su argumento, que me había sido muy válido, y ahora me llega a la contradicción. Bueno, yo creo que no me he debido expresar con claridad, o igual usted no estaba atento. Bueno, puede ser, seguro. Es opinable. Sí, claro, Cuando claro. yo he dicho en el primer punto, respecto de la parte que dice y criterios del personal a contratar, he dicho literalmente, me doy por correctamente informado. Al terminar mi primera intervención he dicho, a la comisión fui a informarme y ahora al pleno vengo a hacer propuesta política. Con lo cual, mucha contradicción creo que no hay por esa vía. En todo caso, lo que iba a decir es que, si quieren, pueden leerlo en alto, no hace falta, a efectos de que hay una cámara. Pero yo lo que les iba a decir es que, por no ser farragosos, dando que eso sí que eran puramente datos, es decir, no es una cuestión opinable, que a priori, igual a otros grupos, hablo por el mío, permita lagunas, interpretaciones, etcétera. Yo lo que he dicho es, si quieren, no me las reiteren. Pero lo que sí que necesito es la relación, porque aunque escribo rápido y tengo peor letra que los médicos, no fui capaz de coger todos los datos. Entonces, creo que ahí sí el objeto era una relación. Pero hay un tercer último argumento para contestarle, señor alcalde en funciones. Nosotros, nuestro grupo, no necesita este dato en pleno, habiendo convocado usted comisión, porque nosotros nunca dijimos que este tipo de datos necesitáramos que nos los dieran en pleno. Aprobamos una moción que hablaba de la convocatoria de una comisión. Si ahora está aquí, es porque, como no se convocó, nosotros utilizamos el instrumento que es el de la convocatoria del pleno. ¿Que ustedes dieron cuenta en la comisión? Por informados nos damos, y por lo que respecta a este grupo no hace falta. No obstante, ahora ya sí. No pueden se hacer porque todavía no se había decidido la convocatoria, pero no porque no se fuera a hacer, porque bien, la convocatoria sí iba a hacer. Bien, en todo ustedes caso, anticiparon y no esperaron más tiempo a que la pudiéramos convocar. Pero no quiere decir que no la fuéramos a convocar. En todo caso, eso que le quede claro. He intentado ser Luis Óscar. didáctico, pero ahora ya pueden hacer la valoración o incluso Grupo apoyarla en la risa si es necesario. Sí, nosotros también en la comisión ya
nos dimos por informados, pero reiteramos que también, bueno, pues cuando hizo la solicitud de la relación por escrito, pues también la pedimos y no la hemos recibido. Visto el debate anterior, pues lo pediremos por la vía legal, registro de entrada, imagino, porque a lo mejor es lo que deberíamos haber hecho. Correcto. Muchas gracias. Nuria. Pues nosotros apoyarnos en lo que decimos siempre, que la información genera confianza. Nos dicen que la información sobre contratos la tenemos a través de los decretos de alcaldía y sí, es cierto, pero son de los contratos que se licitan. Perdón, a lo mejor le he ofendido al perdón, que no, perdón. Es que ya no sé cómo expresarme. Que he hecho un gesto nada más, no lo interprete usted mal. Vamos a ver, nosotros creemos que el acceso a la información debe ser sencillo y eficaz. Para hacer preguntas sobre un tema debemos de tener información sobre lo que queremos preguntar y desde luego sin menoscabo de la información que como concejales debemos recibir. Sería muy útil tener acceso, con lo que hablábamos antes, a lo de la carpeta, pero bueno, eso ya lo hemos dejado zanjado. Pero sí tenemos un instrumento que es la web del ayuntamiento. Hay un apartado de transparencia y en ese punto podríamos tener información de interés para la ciudadanía y para los propios concejales, que podíamos acudir a ello y si necesitamos información más detallada, pues ya recurrir a la vía oficial. De todas formas, en la página web, en el área de transparencia, hay áreas de consulta. Salvo alguna excepción, no hay ninguna información. En el presupuesto, no existe información sobre el presupuesto. Sí existen los puntos que tiene que tener un presupuesto, pero no sobre el presupuesto del ayuntamiento. Existe contratos, empresas, mantenimiento, no hay ninguna información. Se podrían reseñar contratos pues de mantenimiento y o reparación del alumbrado, de la seguridad del servicio de alarmas, el mantenimiento de equipos informáticos. Existe también un apartado de procedimientos de contratación y servicios. Dentro del perfil del contratante hay dos datos, dos licitando, uno que es concesión de servicios y es el de las piscinas, y otro en obras, que es la estación de tratamiento de agua potable, obra que en teoría ya debía de estar finalizada, según nos comentaron ustedes en el anterior pleno. Y hay 13 en un histórico, 2 pertenecen al 2019 y el resto, pues no sé, creo que del 2017. Pero hay un apartado de contratos menores y otros apartados y tampoco hay absolutamente nada. Podríamos tener la posibilidad de tener proyectos, los proyectos que tiene el ayuntamiento sería una información pública y podría aparecer por los que están en fase de redacción, los que están en fase de licitación, de contratación y la fase de obras. Vamos, que podrían reflejarse una serie de información que valdría al ciudadano y también nos serviría de apoyo a nosotros. Simplemente es reiterar que hay como, no sé, a veces es una sensación y de verdad que a veces tardo mucho en expresar una idea porque les aseguro que intento buscar las palabras que a ustedes no les produzcan urticaria, porque es que si digo dicen es una ofensa, entonces no sé cómo explicarles que lo único que nosotros queremos es información y que sea lo más fácil, lo más ágil y no que algunas veces la información que nos llega cuando nos llega por los decretos, pues en muchas ocasiones ya es algo que está pasado. Simplemente era decir eso. Bueno, pues muchas gracias, damos por finalizada la sesión. Sí, perdón. Perdón, si puedo hacer, no tiene que ver con esto, pero si puedo hacer una aportación un poco en la línea de lo que hemos hablado antes, de colaboración. Era para, supongo que lo controlarán ya, pero bueno, mañana se abre el programa DUS 5000 de subvenciones y bueno, son subvenciones directas. Pero está explicado en la comisión. Vale. Está explicado en la comisión que el día 4 se abría la ventana Lo digo, se abre mañana, día 5. Bueno, a los 4 a las... Lo digo porque la mayoría de los ayuntamientos la memoria ya la tienen y se da un justificante con la fecha, hora y demás hasta que se acabe el dinero. Entonces, bueno, simplemente era por... Creo que se explicó en relación a uno de los contratos menores que había aquí. Me he permitido recordárselo para que... Sí, pero un poco tarde, porque para hacer informes...
trabajos nos podemos hacer la memoria. Claro, para hacer informes. Y fue comentado en una comisión que se iba a abrir la ventana y que se iba a meter una serie de... Ustedes ya lo tienen preparado y lo van a solicitar. No, pero si es que yo creo... Se ha cargado a una empresa pero si es que, José Ángel, haga, que... José Ángel, es que hay que decir, yo creo que cuando hablaste de los proyectos, yo creo que ninguno los conocías, manifestasteis que no conocíais ninguno. Indus 5000 no... Yo creo que no, menos mal os hemos dado la pista para que pudierais seguir detrás de este tema. Y se agradece la colaboración, pero sí, yo la agradecería más anticipada, con un mes de antelación, porque así me pillaría en una posición que sería imposible. Con la memoria ya así hecha. Como con la subvención que se nos ha olvidado pedir hombre, si colaboran, no, la memoria se le encarga a profesionales que hagan la memoria, que está aquí en el contrato menor. Nosotros no tenemos ni el personal para hacerlo, ni el tiempo para dedicarnos, y ya le dedicamos muchísimo tiempo al ayuntamiento, ya se lo digo yo. Pero agradezco que haga esto, pero que lo haga 2 meses antes. Simplemente era... No a todo lo pasado, para ver si nos pillan. Es que es a ver si nos pillan. Claro. No, pero no... Yo es que no entiendo esto, Luis Óscar. Bueno, si lo haces con 2 meses de antelación... El que no lo entiende soy yo, realmente, o sea... ¿Pero la dices ahora? Si no decimos nada, nosotros somos los malos. Si lo decimos, es que lo tenías que haber dicho con antelación. El que no entiende somos nosotros. Es que nosotros no estamos gobernando, no sé cómo se lo tenemos que decir. Claro. Si el tema no fue de usted ahora mismo. Claro, efectivamente. Si es que estamos a 5 horas, ¿qué digo a 5 horas? Estamos exactamente a 2 horas y 20 minutos de que se abra la ventana. 2 horas y 20 minutos. ¿Usted cree que podríamos hacer una memoria de lo que vamos a hacer? Los cursos acabarán en menos de 1 hora. Y habrá que ver cómo lo mete, cuándo lo mete y todas esas cosas. Es que son cosas que escapan a nosotros y que depende de otros factores. Factor humano, pues tiene que ver. Si lo presentamos mañana a las 2 de la tarde, pues no. Pero si estamos ahí para presentarlo a las 12... Menos mal. Bueno, vamos a... Pero agradecería eso. Como la solicitud da un informe con fecha y hora, pues nada, pues seguro que lo hacen en fecha y hora adecuada. De hecho, será encargado a una empresa de ingeniería que haga todo eso y que se encargue de esas circunstancias. Pasó lo mismo... Hay 12 personas en esa empresa enchufadas al ordenador a las 12. Quiero recordar que esto ya lo hablamos en una ocasión en relación con la Wi-Fi, con la EU Wi-Fi, que ya tuvimos un problema. La Wi-Fi que luego ya nos la dieron en la segunda convocatoria. Bueno, en la cuarta convocatoria. Perdón, no, la segunda o la segunda que pedimos nosotros, que yo recuerdo. Este grupo ya hizo una sugerencia en un pleno que pidieran esa subvención y en la tercera no se consiguió y a la cuarta, que fue la última, es cuando se consiguió. Se ha pedido y se ha concedido. Y es del mismo tipo, claro. Sí, es igual, por eso le digo que no se consiguió en un momento y luego se ha conseguido posteriormente en otro, en el tiempo. Pero le agradecería eso, que no lo haga siempre a toro pasado, sino con la antelación debida para que se pueda llevar a gestionar de forma adecuada. Si no, ya me dirá usted ahora lo que haríamos, pero quedaríamos así petrificados.